Quería construir su vida sin Dios. El sol caía sobre una tierra llena de hombres y mujeres que hablaban un solo idioma. Sus risas y conversaciones eran un río de palabras idénticas, unidas por un mismo pensamiento en hacerse grandes sin Dios. Entre ellos, surgió un plan audaz, casi imposible, una torre que alcanzara el cielo. Sus líderes levantaban la voz sobre el bullicio de martillos y hornos, mientras la multitud se movía como hormigas alrededor de la construcción. En cada ladrillo colocado era un símbolo de orgullo. Cada piedra, un grito silencioso. No necesitamos a Dios. Este será nuestro nombre, nuestro reino. La ciudad crecía y la torre parecía rozar las nubes. La gente se miraba con asombro y satisfacción, creyendo que su ingenio humano podía desafiar la eternidad. Pero el orgullo que brillaba en sus ojos era un fuego que consumía su humildad, y la unidad que lo sostenía se construía sobre arenas movedizas. Querían construir sin el Creador. Desde el cielo, Dios descendió, observó la torre, la ciudad y los corazones altivos. Cada palabra de autosuficiencia, cada mirada de arrogancia, resonaba ante él. Con tristeza y justicia, decidió intervenir. De repente, un susurro silencioso recorrió la multitud. Las palabras comenzaron a perder sentido. Lo que antes era comprensión ahora era confusión. Las instrucciones se convirtieron en murmullos incomprensibles. Los planes en caos. El eco de martillos y voces se volvió un coro de frustración y miedo. Las manos que habían levantado la torre ahora se levantaban en desesperación. Amigos, compañeros, hermanos, ya no podían entenderse. La ciudad que parecía eterna se desmoronaba, no por terremotos ni por fuego, sino por la ruptura del lenguaje y del orgullo humano. El lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. La torre quedó incompleta, la ciudad vacía de propósito, y la lección quedó grabada en el viento sin Dios. Incluso los sueños más altos se derrumban. La vida que construimos solos se desmorona. Mientras la multitud se dispersaba, cada hombre y mujer caminaba hacia tierras desconocidas, con un peso en el corazón y una verdad que no podían ignorar. La grandeza sin Dios termina en vacío, y el cielo solo se alcanza con humildad y obediencia al Creador. Imaginen un mundo donde todos hablaban el mismo idioma, donde cada palabra era comprendida por todos. En los albores de la humanidad, después del gran diluvio, la gente vivía unida en la llanura de Sinai. Eran una sola comunidad, con un solo propósito y una misma lengua. Esta unidad, en lugar de ser una fuente de humildad, se convirtió en el combustible de una ambición desmedida. Vamos, se dijeron unos a otros, construyamos una ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre y no seremos esparcidos por toda la tierra. La idea prendió como fuego en la pradera. La humanidad, en su ingenio, descubrió cómo fabricar ladrillos y usar asfalto como mortero. Comenzaron a trabajar con un fervor inigualable. Día tras día, la torre se elevaba hacia el cielo. El sonido de los martillos, el arrastrar de los ladrillos y los gritos de los capataces resonaban sin cesar. Con cada ladrillo colocado, su orgullo crecía. La torre no era solo una estructura, era un monumento a su propia fuerza, a su capacidad de alcanzar lo divino por sus propios medios. Ya no miraban al cielo con reverencia, sino con desafío. Creían que podían controlar su propio destino, que no necesitaban a Dios. Su confianza en sí mismos era absoluta, y su dependencia de lo divino se desvanecía como el rocío de la mañana. Desde las alturas, Dios observaba, no con ira, sino con una profunda tristeza. Veía a sus hijos, a quienes amaba, consumidos por la soberbia. Veía cómo su unidad, que debía ser una bendición, se había convertido en un instrumento para su propia vanagloria. Sabía que si continuaban por ese camino, su orgullo los llevaría a la ruina. Su ambición sin límites los alejaría por completo de su Creador y de su verdadero propósito. Entonces, en un instante,
todo cambió. Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo: si como un solo pueblo y con una sola lengua han comenzado a hacer esto, nada les impedirá hacer todo lo que se propongan. Para protegerlos de su propia arrogancia, Dios decidió confundir su idioma. De repente, las palabras perdieron su significado. Un trabajador le pedía a otro un ladrillo y recibía un martillo. Un capataz daba una orden y sus hombres lo miraban con extrañeza, respondiendo en un dialecto incomprensible. La comunicación, que había sido su mejor fortaleza, se convirtió en una barrera insuperable. El miedo y la frustración reemplazaron al orgullo. Las discusiones estallaron, la cooperación se derrumbó, el caos reinó en el lugar que una vez fue el símbolo de la unidad. La construcción se detuvo abruptamente. La gran torre, ahora un recordatorio silencioso de su fracaso, quedó inacabada. Incapaces de entenderse, la gente comenzó a agruparse con aquellos que hablaban de manera similar. Familias y clanes se separaron, abandonando la ciudad y la torre. Se dispersaron por la faz de la tierra, como Dios había previsto, formando nuevas naciones y culturas, cada una con su propia lengua. Aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato sobre el origen de los idiomas, es una lección eterna sobre la humildad. Nos recuerda que nuestra fuerza y nuestros talentos son dones y que la verdadera grandeza no se encuentra en construir monumentos para nuestro propio ego, sino en vivir con gratitud y confianza en un poder superior a nosotros. Nos enseña que cuando la ambición nos ciega y nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios, corremos el riesgo de confundirnos y dispersarnos, perdiendo el verdadero sentido de la unidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más contenido que alimenta el alma y la mente. Hasta la próxima.